Buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias a todos, a todas, por acompañarnos en este espacio tan emocionante para nosotros. Es el día de la presentación del libro de mi ex colega, ya no somos colegas, pero seguimos siendo muy buenos amigos, Edison Silva Liévano. Probablemente ya muchos de ustedes lo conocen, pero nos sobra recordar que nació en El Peñón, Colombia, en 1970. No, antes de eso, no, me equivoqué. Lo primero es darles la bienvenida en nombre de la editorial Aula de Humanidades, perdón, que como probablemente ya saben, es una editorial académica independiente que ha hecho una apuesta por las humanidades, como su nombre lo indica. Hay una amplia variedad de colecciones y en cada colección una amplia variedad de series que reflejan el espíritu amplio de cómo entendemos la academia, cómo entendemos la literatura, cómo entendemos también a los autores, porque también el perfil de los autores es muy amplio y estamos muy contentos de que esto sea de esta manera. Ahora sí paso a recordar digamos el perfil de nuestro amigo Edison Silva Liévano. Nació en El Peñón, Colombia. Es doctor en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales en Chile. Es magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Carlos Cuervo y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Ha publicado varios libros, entre ellos las crónicas Florecitas de Patio y Los Leones, y ha sido seleccionado como uno de los ganadores del concurso nacional de cuento sobre la desaparición forzada en el libro Cuentos para no olvidar el rastro. Actualmente es docente de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, es el líder del grupo de investigación Enseñanza del Lenguaje, Cognición, Discurso, Interacción y Semiosis, ELECTIS. ¿Te gustan los nombres difíciles? Como la revista estudiantil Sellusco. También dirige la revista estudiantil de Humanidades, Sellusco. Para mí es una gran alegría presentar esta novela que algunos de ustedes ya conocen porque esta es la segunda edición de la novela. Me gustaría que comenzáramos un poco comentando el título de la novela, Risa. Edison, ¿qué nos quieres contar sobre el título? Bueno, sí. La risa en literatura es una categoría, curiosamente, muy seria. Cuando la gente habla de risa, tiende a creer que a lo mejor es un compendio de chistes, que a lo mejor es, sí, eso, algo que tiene que ver con simplemente humor. Pero el humor, precisamente, es parte de la risa, ¿no? El humor bien hecho tiene que ver con una categoría muy bakhtiniana, muy teórica. Tiene que ver con el mundo al revés, con la parodia, con el sarcasmo. Pero lo que viene a indicar, aunque de eso hay en la novela, lo que viene a indicar el título de esta novela es el acrónimo de un grupo de jóvenes que vamos a llamar Revolución Intelectual Sin Armas. Entonces esta historia es sobre un movimiento social. Esta historia es sobre allí donde está en crisis la democracia, las instituciones de la democracia, como la justicia, el propio Estado. Hay unos colectivos sociales que ofrecen resistencia, ¿sí? Que transgreden los límites que imponen las institucionalidades, que imponen las hegemonías, que imponen el control. Y esto es un colectivo de jóvenes. Esta novela es sobre un colectivo de jóvenes que se hace llamar Risa y que ofrece resistencia y transgrede los límites impuestos del poder y del control. Entonces, del otro lado de la risa está un escuadrón llamado Antirrisa. Y ya sabemos entonces qué hace
un escuadrón anti-risa en una sociedad donde la democracia, incluso la democracia, se ha vuelto problemática, ¿no? Uno diría que en las dictaduras eso pase, que en las dictaduras haya desaparición forzada, que en las dictaduras haya homicidio selectivo, pues es lo propio que hace una dictadura, pero que eso pase en las democracias es muy problemático. Muy bien, estamos viendo una imagen que es muy importante a lo largo, sobre todo al principio de la novela. Me gustaría que nos explicaras por qué estamos viendo esta imagen. Estamos viendo la casa editorial El Tiempo, que queda en la calle 13, en la avenida Jiménez con carrera séptima. Y también el tiempo, ahí hay un dominio semiótico y no hay que perder de vista, porque la novela es un gran espacio de la antropofagia. Hay un momento en esta novela, yo la escribí en el 2007, y después de 2007 y 2008, durante toda esa década habíamos estado viendo una crisis humanitaria muy terrible en el país, como ha sido desde hace 50 años. Entonces, en este sótano, en la profundidad de este sótano, se vende una gaceta que se llama Risa, que lo editan los chicos del colectivo, y allí va a llegar uno de los protagonistas de la historia, que es futuro Jorge Eliezer Gaitán. Él vivía en un pueblo que se llama El Punto, y que es vecino de un pueblo que se llama La Coma, y que está unido por una línea, por otro pueblo llamado La Línea. Entonces hay una gramática de la violencia, y futuro Jorge Eliezer, a ese pueblo solo llegaban 10 periódicos, los compraba el cura, el alcalde, el médico y 3 profesores, y los periódicos los usaban luego para envolver la panela. Entonces futuro Jorge Eliezer recibe un recorte donde aparece un pequeño aviso publicitario que dice: cuénteme su vida para ponerla en una novela. Y él lo recoge, pero algún día se le pierde. Cuando decide volver a Bogotá, finalmente este punteño viene a Bogotá, dice: yo tengo que encontrar eso, me quedó sonando que alguien puede contar mi historia, que alguien puede contar mi novela. El Javier Correa, que es un escritor que está aquí acompañándonos hoy, hizo una reseña en su blog y hablaba de Kipling, de esa estrategia que también utiliza ya Kipling en El cuento más bello del mundo, sobre un abogado que está buscando un escritor para que le enseñe a escribir. Es un poco esa intertextualidad de la literatura también, que empieza a dialogar con otros textos. Y entonces este escritor, allí aparece nuestro primer personaje, que quiere contar su historia, novelarse, volverse palabras. Es un verbo que nosotros hemos introducido aquí en la novela, también muy de la mano de Unamuno, de El Nivola, El Niebla. La idea de que uno puede reducir su experiencia, ¿cierto?, a través del lenguaje. Vamos a escuchar una cosa. Empecemos al revés. Y en la novela tiene un lugar muy especial, o esta canción nos evoca aspectos muy especiales en la novela. ¿Nos puedes contar más? ¿Por qué estamos escuchando esto? Estamos escuchando a Celia Cruz en un septimazo a la altura del Parque de las Nieves. Entonces el narrador empieza a hacer, esta es una novela, como dijo el maestro Fabio Jurado en su reseña, una novela urbana, ¿sí?, donde los héroes están metidos en la ciudad. Y entonces acá vemos, hay un escritor, por supuesto, contando las historias. Y entonces acá viene una mujer que va a llamarse Marina y Marinita,
que es muy importante en la novela, y él es la primera vez que ve a esta mujer con un velo palestino cubriendo su cara. Pero lo bonito, o mejor dicho, el trabajo textual que se hace allí es que el escritor dice que esta mujer, que es un doble de Celia Cruz, lo canta incluso mejor que la propia Celia Cruz. Y claro, cuando uno busca el sentido de eso, porque una mujer en la séptima está buscando a alguien, entiende entonces que en Colombia hay miles de desaparecidos, ¿ve? Y que esa búsqueda no es solamente un recreo estético, sino que ha sido una constante de lucha de miles de personas. Hemos tenido 6.492 desaparecidos, los que sabemos, y otros que no sabemos. Entonces, buscar a nuestros desaparecidos ha sido una constante también en nuestro país. Por eso esta canción tiene que ver con esos desaparecidos del país. Mencionaste hace un momento el personaje Marinita y también está relacionada con la imagen que estamos viendo ahora. Con Jaime Garzón. Yo al comienzo, cuando inicié, les decía, hay un escuadrón antirrisa. La risa que ha sido asesinada en esta novela es la de Jaime Garzón. Es el silencio, esas voces silenciadas dentro de la democracia. Aquí muy cerca está la estatua y también muy cerca lo mataron, acá, de este lugar en el que estamos. Entonces, la risa, Marinita viene de una familia, su padre es historiador, su madre es una estudiante que se casa con su padre, y su padre conoce a Jaime Garzón y viven en Sumapaz, donde Jaime Garzón fue alcalde, y allí Marinita construye algo que me parece muy bello, que son los días amarillos, porque es la luminosidad entre tanta oscuridad de país que hemos tenido, como con Jaime Garzón, con su crítica ardua, con su crítica ácida, ¿cierto? Se introduce una mirada a lo que ha sido la hegemonía del poder, a todas estas formas de poder que tenemos tan arbitrarias en el país. Entonces, con Marinita logra construir a través de la mirada de Jaime Garzón algo que ella llama los días amarillos en medio de tantos días grises, ¿no? Fíjense que, para hablarles un poco de la novela, se va construyendo no solamente una historia social, sino que también allí hay un tratamiento literario, ¿no? Y eso es importante porque no solamente este escritor se queda con los sujetos sociales, sino que va trabajando sobre esos sujetos para volverlos lenguaje, literatura, estrategia narrativa. A mí me ha gustado mucho de esta novela precisamente eso. Marinita es una niña que, como muchas niñas en el país y que todos alguna vez conocimos, es engañada por un norteamericano que se llama Igor de Illinois, y la enganchan en un supuesto trabajo de modelo para una agencia de modelaje y terminan convirtiéndola en una mula. Y entonces ella viene caminando por el centro y de pronto ve al gringo en la calle. Después de ella haber pasado presa en Estados Unidos, de haber sido violada, violentada, ella siente que tiene que matarlo y lo mata. Eso fue algo duro para mí. Yo tuve que decidir mucho tiempo durante el proceso de escritura si iba a mantener la idea de que ella matara a Igor de Illinois, y finalmente el escritor y yo tomamos la decisión de que sí, que íbamos a dejarlo, que era la vida, se había presentado así y era una decisión política, por supuesto, ¿no? Y cuando hicimos la reedición de la novela, yo me volví a preguntar si realmente iba a dejar ese pasaje, que una víctima matara a un norteamericano. Y yo finalmente tomé la decisión, y la editorial también tomó la decisión de dejar ese pasaje, porque es que Marinita tiene una especie de esquizofrenia social, y ella, para cuidarse, ha construido un doble personaje, y es Marinita. Quien mata en la novela no es Marinita, es Marina. Marina es la matona, es la violenta, es a la quien el sistema le ha incorporado toda la violencia.
Mire, la violencia se va metiendo en muchas partes, se incorpora, se mete en el cuerpo, se mete en el lenguaje, se mete en los sueños, se mete en la imaginación. Es un país donde se nos ha ido metiendo la violencia en el lenguaje, en el cuerpo, en las acciones, en las formas de sentir, en las formas de pensar, en las formas como nos contamos. Pero Marinita, no, Marinita se salva, Marinita es la niña que sigue teniendo sueños, que sigue adelante con su vida, que hace un proceso de resiliencia. O sea, Marinita es ese otro personaje. Al final yo he llegado a creer que incluso ni siquiera, es probable que ni siquiera lo haya matado, porque no queda explícito si lo mató o no. Es decir, como que al final he sentido que ha sido esa esquizofrenia que vive Marinita entre el deseo y la realidad, lo que se vive ahí. Y entonces Marinita huye por las calles de la ciudad. Y yo creo que es el personaje con que todos nos hemos enamorado, los que han leído la novela, y que yo vuelvo a llorar cuando lo leo. Yo creo que es el personaje que más amo de todos los que están dentro de la novela. ¿Vamos a escuchar otra cosa? Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón, y a la noche se vuelve. Tengo el ansia de la juventud. Esta canción de Mónica Naranjo la escogiste porque conecta varias historias. La Sobreviviré se llama la canción. Sí. Cuéntanos sobre eso. Bien, y entonces aquí esta Marinita van a conocer al escritor a través de Futuro Jorge Eliezer, y van a conocer a un tercer personaje que va a ser Ram. Ram es un joven hermano de Gillo, que es quien dirige el colectivo de Risa, de Resistencia o de Revolución Intelectual Sin Armas. Y Gillo dirige, y conocen a Ram, que hace un performance en una discoteca de Bogotá con esta canción en homenaje a su hermano desaparecido, a Gillo, porque al final lo que va a pasar en la novela es que todos estos seres humanos de la resistencia, pues muchos de ellos van a ser desaparecidos, ¿no? Se trata de todas las formas de la violencia que están en el país. Yo creo que yo hice un estudio sobre todas las formas de la violencia. Yo creo que casi todas las formas de la violencia están retratadas en la novela. Y entonces este Ram, que es una especie de memoria, nos va a contar esa historia de Gillo, y van a escribir en la Gaceta, ¿no? Ustedes van a encontrar en la novela fragmentos de la Gaceta de Risa. Para los neófitos en la novela, digamos, el género de la novela es un género que, a diferencia del saludo, que hola, ¿cómo estás? Que tiene una situación comunicativa, la novela no. La novela es un género polimórfico, entonces ella toma todos los discursos. Por eso está la canción de Celia Cruz, por eso está la canción de Mónica Naranjo, por eso están otras canciones. Ahorita incluso quiero leerles alguna partecita, porque toma todos los demás discursos estéticos de la sociedad y los va incorporando para construir ese sentido. Yo creo que esa es el performance de Ram, y Ram es un personaje muy muy importante. Con Ram me pasó algo muy importante. Yo estaba escribiendo la novela y entonces conocí unos amigos y les conté que yo estaba escribiendo una novela. Yo siempre cuento mis historias por adelantado. O sea, primero las tengo en la mente y luego las escribo, ¿no? Y entonces lo mismo que les cuento, estoy escribiendo, o ya está en la editorial Besando la Tierra, que es la otra novela. Y entonces yo les conté y me dijeron, ¿de qué trata la novela? Y les dije, mire, es de esto, esto. Ay, nosotros conocemos ese personaje. ¿Cómo así? Pero yo lo estoy escribiendo. No, pero nosotros lo conocemos y se lo vamos a presentar. Y entonces me presentaron de la vida real el personaje que yo había escrito en la ficción. Y eso fue tremendo, y duramos como una semana celebrando ese encuentro, y después me acuerdo que Ram, que es uno de los protagonistas de la historia, se convirtió, él
yo creo que él vive la vida creyendo que él es el Ram, y entonces me ha dicho alguna vez: Edison, yo creo que usted entendió mi vida mejor de lo que yo la pude entender. Y es que eso es lo que hace la literatura, nos permite comprender la realidad de otra manera. En la Edad Media, la palabra autor, hoy entendemos el autor como un derecho. Aquí tenemos el derecho de autor. No, el autor es el que aumenta la realidad, toma la realidad, la incorpora y la devuelve aumentada. Yo creo que Ram ha tenido esa linda experiencia de sentir que su vida ha sido devuelta, pero yo creo que le devuelve la vida a tantas víctimas del conflicto, a tantos habitantes de la ciudad, le devuelve la vida aumentada. Yo creo que esa es mi categoría, mi definición de autor. Hace un momento referiste el conflicto que tuviste con Marina, en realidad, enfrentando esta segunda edición de Risa. Bueno, retomo esta idea para preguntarte y preguntarles, los que en la audiencia ya hayan leído la versión de 2007, digamos, ¿a qué estamos asistiendo en esta versión de 2025? Bueno, estamos asistiendo a muchas cosas. Bien, yo creo que estamos asistiendo a la superación del miedo. Yo tengo que confesar frente a ustedes, a mis amigos, a mi familia que está aquí, a los que evaluaron la novela como jurados, a Javier que hizo la reseña, a quien hizo la fotografía del escritor que aparece ahí, a mis colegas de la Universidad Pedagógica, a los estudiantes de la Universidad Central, a los otros colegas que están aquí, a Víctor, los de cine, aquí hay de todos lados, hay escritores, hay cineastas. Yo tengo que confesarles que estamos asistiendo a la superación del miedo, porque no es fácil decir, en una sociedad como la nuestra, da incluso miedo decir desde la ficción, ¿sí? Es tremendo ese miedo, pero yo creo que yo he conjurado el miedo con esta edición, con exponerme. Estamos asistiendo a un escritor que yo he dicho, creo que ya hice esta novela, con esta novela respondí a los acontecimientos sociales de todo un siglo de violencia, y ahora lo que escribo es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente, pero entonces tiene que ver con que yo también puedo diferenciar una estética de otra, ¿no? Es decir, escribir siempre es un viaje, y cuando tú escribes estás enfrentándote a emociones, a traumas, a transformaciones que suceden internamente en uno como escritor. Entonces yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo escritor, ¿sí? que pudo entender en un momento de su vida la realidad, los acontecimientos sociales, y les supo dar forma. O sea, desde la ficción, como el alfarero que da forma, ahí está la etimología de la palabra ficcionar, es darle forma, como el alfarero que le da forma a la arcilla. Y ahora tiene otra mirada también de la vida, tiene otra mirada también de país, tiene otra mirada de la literatura. Yo creo que este es un buen momento para nacer, y muchas gracias a ustedes por venir y acompañar este nacimiento, que siempre había sido un sueño para mí, siempre había sido un sueño, pero hay que atreverse también a darle cumplimiento a esos sueños. Y a ustedes, y a Aula de Humanidades, por supuesto, a todo el equipo, a Ingrid, a Orlando López, a la carátula, a todos los que están detrás de esta novela, a la correctora de estilo, muchísimas gracias, porque es como hacer una gran película, pero con letras, ¿no? Y alumbrar desde allí la imaginación de los lectores. Entonces yo espero que de verdad la disfruten, la lean, la contesten, ¿cierto? La rasguen si quieren, tranquilos, que me escriban cosas y yo les contestaré, ¿no? Estaré abierto y dispuesto siempre a contestarles. Muchas gracias. A ti, Edison. A ti muchas gracias. Para la editorial fue una experiencia maravillosa cuidar de esta novela, y estamos a la espera de la siguiente.
A todos acá invitados a leerla, a comprarla, a leerla, a compartirla. Y te renuevo mis felicitaciones, que ya te he dicho en privado y ahora te lo digo en público. Tengo una profunda admiración por tu trabajo. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Fabio Jurado, quien va a tomar este lugar. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por acompañar estas publicaciones de Aula de Humanidades. Se trata de dos títulos que se cruzan, que convergen, aún siendo géneros distintos. De un lado, la novela de Edilson, Risa, y de otro lado, el libro de Juliana Broggi, que se llama Imagen de tu carne. Es un libro con el estilo de ensayo y aún con elementos de lo que llamamos elaboración monográfica alrededor de un tema que nos llama mucho la atención, el que siendo estudiante de antropología se haya interesado por analizar lo que fuera y es todavía un grupo de cineastas caleños que dieron lugar a lo que se llama Caliwood. La coincidencia con la novela está en que la ciudad es un tópico tanto en ella, en la novela, como en el estudio que ha hecho Juliana, porque tres intelectuales, cineastas, como lo son Carlos Mayolo, Luis Ospina y Andrés Caicedo, se interesaron siempre por repensar la ciudad, en este caso la ciudad de Cali, en el caso de Risa la ciudad de Bogotá. En todo caso el universo urbano tiene una presencia en uno y otro libro. A Juliana, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación que le hiciera para proponer su texto a la editorial Aula de Humanidades, una editorial que trazó entre sus horizontes inicialmente el campo de la educación, la pedagogía y la filosofía, y que a medida que ha ido fortaleciéndose en 11 años de existencia, ha ido respondiendo a solicitudes de autores en diversos géneros. Está el cuento, está la novela, está la poesía, está la crónica, porque quienes asumimos este reto de ayudar a que una editorial como Aula de Humanidades despuntara en respuesta a quienes escriben y tienen grandes dificultades para tener lectores que valoren lo que escriben y tomar decisiones sobre su publicación. Ese ha sido el espíritu de esta editorial. Por eso hay muchos libros que tienen como origen tesis de maestría y tesis de doctorado, porque consideramos de gran importancia que después de dedicar tanto tiempo a trabajos de grado, sea de pregrado o de posgrado, y el caso de Juliana es el trabajo de pregrado en sus estudios de antropología, que se queden luego por ahí refundidos y que nadie sepa de lo relevante que hay en esos materiales
que tienen un origen académico y que luego se transponen a un lenguaje mucho más abierto a públicos interesados en estos temas, como por ejemplo qué es la risa en la ciudad o qué es el cine en la ciudad. Y quisiera preguntarle a Juliana al respecto, ¿de dónde surgió esta idea suya, siendo estudiante de antropología, de dedicar todo el tiempo que le exigió un análisis a películas tanto de ficción como documentales de este grupo que es emblemático en Colombia en el ámbito del cine? Para mí es un dilema, Juliana, y cuando me hablaste de tu texto, yo dije, pero ¿cómo alguien que está estudiando antropología y que no es de Cali se interesa por estudiar a este grupo que fundó una corriente cinematográfica en Colombia y en América Latina? Y por supuesto que hay de fondo allí una perspectiva antropológica, pero eso quisiera que Juliana lo explicara a esta audiencia. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí en primera instancia. También quiero agradecerle a Fabio por tenerme en cuenta, por darle valor también a los trabajos. Creo que es algo que no solo lo siento yo, sino que lo he hablado con otros compañeros, tanto de antropología como de la maestría, y es como lo difícil que es, un poco lo que tú estabas diciendo, luego poder llevar esos textos, novelas, investigaciones a un público externo, ¿no? Es un poco complejo y por eso pues creo que esto es como pues algo muy importante para mí, pero también para la antropología y también para lo que significa hacer un trabajo de grado, ¿no? Que es algo que está en este momento un poco también en decadencia. El tema de la academia y cómo de tomarse con seriedad pues, los trabajos de investigación. Esto igual fue una conquista para mí tremenda, tanto a nivel personal como a nivel de la academia, como de que a mí me aceptaran ese trabajo de grado en antropología. Porque como bien en muchas otras carreras y en las ciencias sociales también, ¿no? Se tiende un poco a creer que en las ciencias sociales hay como una abertura a otros temas, pero a veces no. Yo tenía mi profesor que adoro, que lamentablemente no pudo venir, Jairo Clavijo. Lo nombro porque creo que, o sea, todas las personas, como Cristian Fajardo, que fue mi director de tesis, como todos los profesores del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, fueron muy importantes, y no solo ellos, sino también mis compañeros, también el semillero de estudios estructuralistas al que pertenecí, pues, casi como por 4 años, también fue muy importante y fue la base, digamos, teórica también de la investigación. Entonces siento que todas esas personas son muy importantes, y él decía algo muy que para mí, a mí me resonó toda la carrera esa palabra, esa frase, y es: la antropología es una iglesia, y en esa iglesia hay una serie de temas que digamos son legítimos y otros que son ilegítimos. Entonces digamos que ya uno empezaba a ver cómo habían temas de la ortodoxia y de la heterodoxia, y cómo también esos temas de la heterodoxia, como el cine, como otro tipo de cosas, no sé, por ejemplo, tenía un compañero magnífico que hizo su tesis sobre el pan en Colombia, y cómo, digamos, el pan, que suena como eso, pues, que tiene que ver, o como qué sentido tiene, tenía una implicación increíble acerca de las clases sociales y cómo esas clases sociales se habían conformado y distribuido en la ciudad de Bogotá y en la historia de Colombia. Y ese tipo de investigaciones que uno dice, pues tal vez pueden ser fuera de lugar, ¿no? Como desde un sentido común, en realidad tienen una profundidad increíble y maravillosa que a veces nos perdemos, porque, bueno, eso es algo que yo también misma critico dentro de la labor de la antropología, y es que es muy importante las marginalidades, pero es muy importante todo, porque al final nosotros estudiamos antropología para estudiar lo social y lo humano, que pues es todo, ¿no? Entonces eso es un poco también lo que yo hablo en el trabajo, y digo como acá también tiene que ver un poco sobre los objetos. ¿Cuál es la vida de los objetos y cómo esos objetos también hablan sobre la vida social? Y esos objetos también están llevados hacia el arte. Y cómo el arte también es un lugar increíble para entender fenómenos y perspectivas sociales.
Entonces, digamos que Caliwood, pues claro, fue un movimiento que empezó en los años 60, se acaba, digamos, bueno, es complicado porque, bueno, Caliwood se conforma por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. El primero que muere es Andrés Caicedo, que se suicida a los 25 años, luego muere Mayolo y luego muere Luis Ospina en el 2019. Y entonces, digamos que uno puede rastrear, eso fue lo que yo hice con esta investigación, rastrear su proceso y sus trabajos. Y claro, la literatura de Andrés Caicedo fue profundamente fundamental para la construcción cinematográfica que luego Carlos Mayolo y Luis Ospina desarrollaron. Y también su análisis cinematográfico. Él tiene, pues cuando hicieron en el Club de Cali, tenían una revista que se llamaba Ojo al Cine, y esa revista es maravillosa, o sea, es las críticas que hace Andrés Caicedo son increíbles, a mí me siguen sorprendiendo. A mí pues me encanta Andrés Caicedo y me encanta la literatura también, y creo que tanto en la literatura como en la antropología, porque claro, es algo que a mí me dicen, pero bueno, tú estudiaste antropología y luego hiciste una maestría en guión y luego en escrituras creativas, o sea, como que ¿a qué te dedicas? Y yo a todo, porque a mí me encanta el cine, me encanta el arte, me encanta escribir, o sea, me encanta escribir todo. Entonces, digamos, en la maestría también era como, bueno, pero ¿qué te gusta más escribir? Novela, cuento, guión, poesía, teatro, todo. O sea, a mí me fascina y me maravilla. Entonces siento que eso también tiene mucho que ver, porque es una pasión, ¿no? Entonces yo también entré al cine desde la pasión y desde también un desconocimiento sobre la obra de ellos, y un maravillarme con ver un montón de cosas maravillosas que había, por ejemplo la pornomiseria. O sea, de hecho ellos inventaron esa noción que aún hoy en día la utilizamos, ¿no? Y que muchas veces pues en el mundo del cine se conoce, es importante la obra de los calibuenses, pero digamos que a nivel general no se conoce mucho. Entonces también es una apuesta por mostrar como la gran potencia que tiene esta obra. Son 43 producciones en total, difíciles de encontrar, hay unas que se encuentran, pero digamos entre cortometrajes, videos, películas, documentales, son 43 producciones, que en realidad son un montón, y esto habla mucho, de una manera muy profunda, de la historia de Colombia, de la violencia en Colombia, que es algo que también Edison, pues me gustó mucho muchas cosas que estaba diciendo, y que no es posible entendernos o mirar el presente o hacia adelante si no entendemos hacia atrás, y realmente eso es lo que pasa con la historia, ¿no? Y a veces bueno, hoy en día está muy de moda como decir también que uno debería estudiar como los procesos actuales, como lo que está pasando actualmente y cuáles son los movimientos actuales, pero creo que tiene un poder increíble ir hacia atrás, o sea, como volver a los clásicos y ver cómo obras de los años 80, obras de los años 60, obras de el Bogotá, o sea, todo lo que pasa atrás, cómo nos habla sobre nuestro presente, porque creo que ese es un gran poder sobre la historia. Sí, Juliana se dedicó también al psicoanálisis. Es bueno señalar que cuando hay este espíritu de búsqueda, de explorar en torno a los grandes dilemas que todos afrontamos, pues es inevitable el acercamiento a la filosofía, al psicoanálisis, a la sociología. Hay que decir que en este libro hay un autor francés, una fuente fundamental en nuestra formación, como lo es Pierre Bourdieu. Pareciera que los planteamientos de Pierre Bourdieu le proporcionó a Juliana los elementos conceptuales que le permitieran explicar por qué apareció esa corriente de jóvenes por entonces, en la década del 60, y sobre todo la intensidad del trabajo en la década de 1970, que debo decir es la década que a nivel cultural, del pensamiento crítico y de las artes en Cali es irrepetible. Por todos los ángulos en Cali, y es para comprender por qué el interés de Juliana por estudiar a estos interesados por el cine. Por todos los ángulos encontramos
a finales de la década del 60 y sobre todo como efecto de lo que fue el movimiento de 1968, que tuvo una presencia también en Colombia, pero sobre todo ya en la década de 1970. Está el teatro, está la poesía, está la literatura, está la música, está la escultura, está el psicoanálisis, la filosofía, está la política que converge a la academia y la academia en la política. Cuando yo leí la versión que tenía Juliana, pues yo recuperé mucho de lo que viví en Cali en esa década. Y cuando se refiere a las películas de Carlos Mayolo, es inevitable que nosotros recuperemos, cuando fuimos niños en la década de 1960, la imagen del monstruo de los mangones. Yo recuerdo el miedo que todos los niños teníamos. Yo viví en Florida Valle, que está a 40 minutos de Cali. Para ir a la escuela teníamos que ir de la mano cada niño por el andén hasta llegar a la escuela, como cuidarnos entre nosotros mismos como niños, porque había un monstruo de los mangones, que es lo que Mayolo recoge muy bien en su película, sobre la cual ahora quisiera que Juliana nos comentara, y sobre todo la interpelación política e ideológica que este cine hace desde los ángulos góticos y desde el neorrealismo en el cine. Luego me voy a referir, después de que Juliana retome este tema, a lo que fueron los cineclubs, que también referencia en su libro Juliana. Bueno, está muy interesante lo que dices, ya está como más centrado en los temas que ellos trabajan dentro de su cinematografía, y también hay una filosofía que es lo que yo también me pregunto, ¿no? Bueno, quería un poco hablar del proceso, porque esta tesis, digamos, en principio se transformó un montón. Yo empecé cuando estaba como en cuarto semestre, y me acuerdo mucho que mis compañeros me decían como, pero ¿por qué tanto afán? Sí, o sea, acabamos de empezar y pues todavía no nos vamos a graduar, pero yo estaba metida en mi rollo y estaba muy interesada por la violencia en el cine, pero yo estaba viendo muchas películas francesas, películas pues también norteamericanas, italianas, como de muchos lados, también latinoamericanas, pero no sabía muy bien por dónde coger, pero sabía que tenía un interés un poco por cómo se muestra esa violencia dentro del cine. Llegó la hora de ellos y un poco decía yo, ¿será que me estoy alejando de la pregunta? Pero en realidad no, porque digamos, si bien ellos no hacen un documental sobre la violencia en Colombia o la violencia en Cali, hacen cosas maravillosas que hablan directamente de esa violencia. Por ejemplo, Agarrando Pueblo. Entonces, Agarrando Pueblo muestra pues una violencia de clase en un momento muy difícil, en el cual pues claro, estaban como marginalizadas todas las personas que no pertenecían a la clase alta de Cali y que no podían ver esos Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces pues ellos empiezan también a hacer todo esto, digamos todo este movimiento de la pornomiseria, y empieza a aparecer este término que todavía se sigue utilizando en el cine. También una crítica que se hizo a una película que apareció en esos momentos, que era Gamí, de Ciro Durán, creo, sí. Y pues ellos le hacen una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Porque de qué nos sirve pues como grabar a los niños que se están, digamos, muriendo de hambre en las calles, muy así crudamente, si realmente eso no está generando ningún impacto. Entonces ellos sí generan, digamos, esta crítica a que el cine no debería dedicarse a eso, sino desde una posición política. Entonces, de hecho, la pregunta que atraviesa esa investigación es cómo las imágenes contenidas en la obra cinematográfica de los caliudenses produce agenciamientos políticos a partir de medios relacionales. Esta pregunta es súper compleja porque, pues claro, tiene el cine, la producción de ellos, una perspectiva estructuralista, por eso se refiere un poco a los medios relacionales, porque desde un poco lo que tú decías, desde la perspectiva de Bourdieu, y esto fue algo que en mi formación como antropóloga fue totalmente determinante, él dice que uno debe construir, ¿no? Tanto construir, digamos, la pregunta como el problema y pues el campo. Entonces es como, ahí viene la noción de campo.
En esta noción de campo, digamos que yo tuve que hacer un proceso de construir el campo del cine en Colombia, porque ese sería el campo, y dentro de ese campo del cine en Colombia está otro campo que sería Caliwood, ¿no? Y como Caliwood, a través de medios relacionales, de agentes que están en ese campo, pues se relaciona con eso, ¿no? Y si uno mira qué pasó con el cine en Colombia en ese momento, que pues el cine en Colombia, y es algo que decía mucho Luis Ospina, hay una entrevista de Luis Ospina que me encanta sobre eso, que dice, fui al médico y me recomendó Prozac para los nervios y no sé qué, no me acuerdo, ¿cómo se dice? Bueno, otras pastillas para la depresión, todo para hacer cine. ¿Para qué? Para el pueblo, que lo divierta su madre. Entonces es como, digamos, todas estas, digamos, experiencias también de las personas que se dedican a hacer cine, porque si bien Caliwood, y es algo que también se critica, ¿no? Cuando se habla de, pero es que ellos hablaban de las marginalidades, ellos hablaban de la violencia del Valle del Cauca, por ejemplo, esta construcción que tuvo Luis Ospina acerca de la noción del vampiro, pero no es como el vampiro de Hollywood, sino es el vampiro que se chupa la sangre de los trabajadores. Entonces es como, claro, toda esta crítica, digamos, de la clase social, que ellos mismos igual pues tenían un lugar privilegiado, claro que sí, pero desde ese lugar privilegiado también pudieron hacer un cuestionamiento a esa estructura social que estaban viviendo y que seguimos viviendo hoy en día. Por eso creo que es tan importante poder entender la obra de ellos y poder verla y decir como, venga, esto todavía tiene un montón de resonancias y ecos que nos sirven para entender y analizar muchas cosas, como la clase social, que a veces en sociología o en antropología parece un término como tan abstracto, ¿no? Tan desdibujado, pero que en la realidad pues uno lo puede ver en un millón de cosas. Entonces... Muy bien. Como la novela Risa, estos tres pensadores, creadores, porque Andrés Caicedo se dedicó sobre todo a la literatura, pero acompañaba a Carlos Mayolo y a Luis Ospina en sus proyectos cinematográficos. Discutían, analizaban y se reían mucho. Hasta Luis Ospina se ríe en el momento en que sabe que va a morir y filma su muerte de una manera consciente, lo cual indica que asumieron la vida desde la risa, desde un cierto estadio carnavalesco, como debe ser, que tú muy bien referenciaste la obra de Bakhtin. Pero quisiera recoger lo que Juliana comentó directamente en el texto, que está en la página 28. Se trata de una conferencia que Luis Ospina dictó en la Cinemateca de Cataluña en marzo de 2002, una conferencia que tituló El fracaso de una ilusión, y señala Luis Ospina: hoy, día 21 de abril, el mes más cruel, y casi 2 semanas después de haber terminado Soplo de Vida, estuve donde el médico. ¿Por qué? Porque tenía el corazón destrozado, los nervios de punta y el estómago vuelto mierda, y sin un peso en el bolsillo. ¿Por qué? Por pendejo, por tratar de hacer cine en Colombia. En Colombia no hay cine, hay películas. ¿Por qué? Porque en Colombia nunca ha existido una industria de cine. Cada película es un esfuerzo aislado. En Colombia uno comienza a hacer la película que quiere y termina haciendo lo que puede. Para aliviar este mal incurable del cine, el médico me formuló 2 drogas: Prozac para la depresión y el insomnio, y Floratil para la flora intestinal. ¿Y todo por qué? Por divertir al pueblo, que lo divierta su madre. Y así recoge Juliana muy bien pasajes de ellos, no de Andrés Caicedo, porque ya no estaba en este momento donde adelantó la investigación Juliana. Sí estaban Carlos y Luis,
Yo debo confesar el encuentro con Carlos Mayolo aquí en Bogotá. Digo, qué tipo tan divertido, tan elocuente, tan solidario, tan sensible a las artes, a la vida, al otro. Y lo mismo Luis Ospina. Digamos que hay una característica allí que los juntó. Me gustaría, para terminar, que Juliana hiciera referencia a esa película que revela los momentos finales de Luis Ospina. Ay, me encanta, esa película es hermosa, véansela. La de Todo comenzó por el fin. Todo comenzó por el fin. Pues para mí es un documental, ¿no? Es un documental desde una apuesta muy política, ¿no? Imagínense uno decir, no, pues yo me voy a morir, pero pues lo voy a filmar, y voy a mostrar mi vida y voy a mostrar lo que fue. Y para mí es una recopilación increíble de lo que fueron ellos, de lo que fue el movimiento, de lo que fue el club, de lo que significó Andrés Caicedo para Luis Ospina y para Carlos Mayolo, porque nada más el título, todo comenzó por el fin. Entonces también no solamente habla de su muerte, sino de la muerte de Andrés Caicedo. Y de que, a partir de la muerte de Andrés Caicedo, fue que comenzó todo ese movimiento, todas esas series de pensamientos, gracias a también la obra que dejó Andrés Caicedo, que es algo que también está muy dentro del libro, y es Viva la Música. Creo que Viva la Música igual es algo que atraviesa mucho también las reflexiones que tienen ellos en algunas de sus películas, en algunos de sus cortometrajes, y es algo que él también dice en el documental, y él dice, la muerte siempre estuvo con nosotros. La muerte de Andrés Caicedo siempre nos acompañó a todas partes, y sus palabras, y sus pensamientos, y también su amor por el cine, porque si bien Andrés Caicedo no hizo cine, o no alcanzó a hacer cine, porque seguramente hubiese también hecho algo sobre eso, él sabía mucho, o sea, él era un cinéfilo increíble, o sea, le fascinaba y vivía días y días, eso también lo cuentan ellos, viendo cine. Y aquí hay algo que fue como también una pregunta, ya como para acabar y cerrar con eso, que estuvo dentro de la investigación siempre, y es como, ¿qué es el cine? ¿No? Entonces a veces está como un poco esto de, y ahí viene la filosofía, ¿no? Acá hay mucho tema de filosofía política y estética, y es como, ¿será que el cine es una representación de la realidad? Entonces, bueno, esa es una pregunta, ¿no? Pero entonces hay algo que dice Zizek. No sé si han leído, Zizek es sociólogo, psicoanalista, y pues también hace como muchos análisis de cine. Él dice, si hay algo que es más real que la propia realidad, si buscas algo que sea más real que la propia realidad, busca en la ficción cinematográfica. Entonces como que a partir de ahí y a partir del psicoanálisis también, yo rompo con esta idea de la representación, de que el cine es una representación de la realidad. Entonces más bien el cine aparece y se desarrolla de esa manera como un espejo, y como un espejo al cual a veces no nos queremos ver, porque ese es mi capítulo favorito, que es como sobre la violencia, y es como porque nos cuesta tanto vernos al espejo. Y entonces, digamos, hay muchas producciones, esto es algo que también critica mucho César Gaviria, y él dice, y ahí está una parte de la entrevista de él, las películas de él, como La Vendedora de Rosas, La Mujer del Animal, Rodrigo D., pues en ese momento fueron súper criticadas, pero él decía, nadie va a ver mis películas, pero después todos están viendo la gran producción de Caracol, en donde pues se hace como toda, también es esta idea de la pornografía, ¿no? Es como una sociedad pornográfica, que también es... Bueno, hoy en día también se ha teorizado mucho sobre eso. Byung-Chul Han también dice que vivimos en la sociedad pornográfica, y que la sociedad pornográfica no solamente es como esta exacerbación de lo estético, del narcotráfico y de la sexualidad y demás, sino que también es la incapacidad de crear. Y esto a mí, ahorita hoy en día con la inteligencia artificial, es algo que me pregunto mucho, es ahora una pregunta muy latente. Pero bueno, ya, no hablo más, creo que ya hablé demasiado. En lo que acabas de decir hay de fondo una presencia de la obra de Walter Benjamin, que también lo referencias y que dialoga muy bien con tus ideas planteadas en este libro. Quisiera cerrar señalando que
Si bien Andrés Caicedo no hizo directamente cine, pero aportó y fue un interlocutor mientras vivió de Carlos Mayolo y Luis Ospina y de otros que se movieron alrededor de ellos, de pintores y escritores. Le debemos a Andrés Caicedo la fundación de los cineclubes. El cineclub en la década de 1970 en Cali fue determinante para el desarrollo del pensamiento, porque se asistía a ver películas, por ejemplo, de Buñuel y toda esta corriente de cineastas del neorrealismo, y luego se discutía sobre lo que estas películas representaban, y por supuesto en esas discusiones había un crecimiento intelectual de quienes estábamos cursando las carreras universitarias. Como ha señalado Juliana, en efecto, nos llama mucho la atención la actitud de Andrés Caicedo, que fue también consecuente con sus principios. Él decía que nadie tenía derecho a vivir más de 25 años y que eso era suficiente, que quien pasa de los 25 años es un ser extraño y que él no se sentía como para continuar después de los 25 años. También era una parte jocosa de asumir la vida, de reírse de lo que ha sido nuestro país, con las violencias y con las búsquedas de todos para buscar equilibrios espirituales y emocionales. Y yo creo que este libro es un buen homenaje a este grupo, y esta novela La Risa igualmente converge de un lado en el ensayo y el ensayo en la novela, porque hay temas comunes. Muchas gracias por la asistencia. Ahora sí que